Hola, hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque el tema que vamos a tratar es de esos que dan mucho, mucho de qué hablar. Prepárense para un chisme que va a dejar boquiabiertos a más de uno. Hoy vamos a sumergirnos en el escandaloso mundo de las celebridades, más específicamente en la tormentosa ruptura de una pareja que nos tenía a todos pegados a la pantalla. Y no solo eso, porque este drama viene acompañado de una cifra millonaria. Sí, leyeron bien. Vamos a hablar de Ande y de cómo está exigiendo millones a su ex. ¿Listos para el chisme? Pues agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún chisme. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Es gratis y me ayudan muchísimo. Y ahora sí, empecemos con el chisme. Bueno, para aquellos que no estén empapados en el tema, hablemos de la pareja en cuestión. Estamos hablando de Hande, una actriz turca de renombre internacional, conocida por su belleza y su talento, y su ex, quien por razones de respeto a su privacidad, llamaremos simplemente. Esta pareja, que parecía salida de un cuento de hadas, nos regaló momentos de amor, romance y, por supuesto, fotografías que inundaron las redes sociales. Eran la envidia de muchos. Viajes, cenas románticas, declaraciones de amor. Parecían destinados a envejecer juntos. Pero, la vida a veces nos sorprende. De repente, como un trueno en un día soleado, la noticia de su separación. El shock fue generalizado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Qué había roto esta relación que parecía tan sólida? Bueno, las especulaciones y rumores comenzaron a circular como pólvora. Infidelidades, desacuerdos, incompatibilidad. La prensa, como suele hacer, se apresuró a rellenar los espacios vacíos con todo tipo de teorías. Portales de noticias, revistas del corazón y programas de televisión de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, analizando cada detalle, cada foto, cada like y cada unfollow en las redes sociales en busca de pistas. Los fans, por su parte, se dividieron en bandos, defendiendo a su ídolo y criticando al otro, creando un ambiente de debate y especulación que solo alimentaba el morbo. Pero lo que realmente nos tiene aquí reunidos hoy es la bomba que se ha lanzado recientemente. Hande, según diversos medios, estaría exigiendo una suma millonaria a su expareja. ¿Pero por qué? ¿Qué hay detrás de esta petición? Aquí es donde el chisme se pone realmente interesante. La noticia, aunque no confirmada oficialmente, ha provocado un terremoto en el mundo del espectáculo. Los analistas de farándula han saltado a la palestra, intentando descifrar los entresijos de esta demanda y anticipando un largo y mediático proceso legal. Las razones de esta exigencia, por supuesto, son objeto de debate y especulación. Se habla de compensaciones económicas, de acuerdos prenupciales, y de dinero simplemente. Es común en el mundo de las celebridades, especialmente cuando las relaciones involucran negocios, inversiones o acuerdos financieros, que las separaciones no sean tan sencillas como un adiós. Las amistades entre famosos, la lealtad y la cortesía mutua, a menudo se ven ensombrecidas por la avaricia, el ego y la ambición desmedida. Se rumorea que parte de esta exigencia estaría relacionada con inversiones conjuntas realizadas durante la relación. Quizás propiedades, negocios o incluso proyectos artísticos. Si la pareja invirtió dinero en conjunto, es lógico que al separarse, se busque una compensación justa por lo invertido. Imaginen, por ejemplo, que Hande y su ex decidieron invertir en una lujosa mansión en la costa turca, o en un próspero negocio de moda. Al separarse, ¿quién se quedaría con la propiedad? ¿Cómo se dividirían las ganancias del negocio? ¿Quién asumiría las deudas? Estas preguntas, que parecen sencillas, pueden convertirse en verdaderos dolores de cabeza, especialmente cuando las sumas de dinero involucradas son astronómicas. La ley, por supuesto, establece mecanismos para resolver este tipo de disputas, pero el proceso puede ser largo, costoso y desgastante. Otra posible razón podrían ser los acuerdos prenupciales que, aunque no siempre son románticos, son una realidad en el mundo de las celebridades. Estos acuerdos establecen las condiciones financieras en caso de ruptura, protegiendo los activos de cada parte. Si existía un acuerdo de este tipo, es muy probable que Hande esté reclamando lo que le corresponde según lo acordado.
Este tipo de acuerdos, a menudo redactados por abogados especializados en derecho de familia y protección de patrimonios, pueden ser complejos y abarcar una gran variedad de aspectos: la división de bienes, la pensión alimenticia, la custodia de hijos y, por supuesto, la compensación económica. Los acuerdos prenupciales son especialmente importantes en el caso de parejas con grandes fortunas, ya que permiten proteger los activos y evitar disputas legales prolongadas. Además, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido una promesa de apoyo económico, una promesa verbal o incluso escrita, que ahora Anne estaría reclamando. En el mundo de las relaciones, y más aún en las de las celebridades, las promesas pueden ser tan importantes como los contratos. Imaginen, por ejemplo, que Anne durante su relación renunció a oportunidades laborales importantes, o que invirtió tiempo y recursos en proyectos que beneficiaban a ambos. Si su expareja le prometió verbalmente o por escrito una compensación económica en caso de separación, Anne podría estar reclamando el cumplimiento de esa promesa. La palabra en el mundo de las celebridades puede ser tan valiosa como el oro. Pero la cosa no queda ahí. La imagen pública de Anne, su carrera y su futuro profesional también podrían estar en juego. El impacto de una ruptura y de las posibles circunstancias que la rodean puede afectar significativamente la imagen de una celebridad. Si Anne considera que su expareja ha dañado su imagen, o que su comportamiento ha afectado negativamente sus oportunidades laborales, podría estar exigiendo una compensación por ese daño. Imaginen, por ejemplo, que la ruptura fue acompañada de acusaciones falsas o de filtraciones de información privada. Si Anne considera que estas acciones han dañado su reputación y han afectado su capacidad para conseguir nuevos contratos, podría demandar una indemnización por daños y perjuicios. La imagen pública en el mundo del espectáculo es un activo muy valioso, y cualquier daño a la misma puede tener consecuencias económicas importantes. También hay que considerar el aspecto emocional. Aunque el dinero no puede comprar la felicidad, sí puede ser una forma de compensar el sufrimiento emocional. Las rupturas son dolorosas y si la relación fue especialmente intensa, o si hubo situaciones difíciles, es comprensible que Anne quiera una compensación por el impacto emocional que esto ha tenido en su vida. El dolor, la tristeza, la decepción, la ansiedad, son sentimientos que pueden afectar profundamente a una persona, especialmente cuando la ruptura es inesperada o traumática. Si Anne considera que su expareja es responsable, directa o indirectamente, del sufrimiento emocional que ha experimentado, podría exigir una compensación por ello. La salud mental en el mundo actual es un tema cada vez más importante y las consecuencias emocionales de una ruptura pueden ser tan graves como las económicas. En definitiva, son muchas las razones por las que Anne podría estar exigiendo esta suma millonaria. Lo que sí está claro es que esta ruptura no ha sido precisamente amigable. Los abogados, las negociaciones, las filtraciones, todo indica que estamos ante un proceso legal largo y complicado. La presencia de un equipo legal experimentado, tanto por parte de Anne como por parte de su ex, es una clara señal de que la situación es seria. Los abogados especializados en derecho de familia y litigios civiles se encargarán de recopilar pruebas, preparar documentos, negociar con la otra parte y, si es necesario, representar a sus clientes ante los tribunales. Las negociaciones, por su parte, pueden ser largas y tediosas, con idas y venidas, propuestas y contrapropuestas, hasta llegar a un acuerdo o, en su defecto, a un juicio. Las filtraciones, por último, son un arma de doble filo. Por un lado, pueden dañar la reputación de las partes involucradas, pero por otro, pueden presionar a la otra parte para que llegue a un acuerdo. Pero la pregunta del millón es: ¿cuánto es millones? Lamentablemente no tenemos la cifra exacta, ya que la información es confidencial. Pero considerando la fama y la trayectoria de Anne y los posibles acuerdos financieros en juego, podemos asumir que la cifra es considerable. Un monto que sin duda daría para vivir muy bien. Los medios de comunicación, por supuesto, se han lanzado a especular sobre la cifra exacta, utilizando fuentes no confirmadas y cálculos basados en la fortuna de Anne y su ex. Sin embargo, la verdad, probablemente, solo se revelará durante el proceso legal. Por supuesto, en este tipo de situaciones, hay diferentes posturas. Algunos apoyan a Anne argumentando que tiene derecho a proteger sus intereses y a recibir una compensación justa. Otros, en cambio, critican la situación, argumentando que el dinero no debería ser el centro de atención en una ruptura. Cada uno tiene su opinión, y es respetable. Los defensores de Anne argumentan que ella, como cualquier persona,
tiene derecho a defender sus derechos y a obtener una compensación por los daños sufridos. Consideran que la separación y las posibles circunstancias que la rodean pueden haber afectado su vida personal y profesional y que la suma millonaria es una forma de resarcir esos daños. Los críticos, por su parte, argumentan que el dinero no puede comprar la felicidad y que las relaciones deberían terminar de forma amistosa, sin recurrir a batallas legales. Consideran que la demanda de Andy es una muestra de avaricia y de falta de consideración hacia su expareja. Lo que sí es importante es recordar que al final del día, estamos hablando de personas. Detrás de las noticias, los rumores y los titulares, hay emociones, sentimientos y vidas que se ven afectadas por esta situación. La fama, la fortuna y el glamour pueden ocultar la vulnerabilidad y la fragilidad de las personas. Andy y su expareja son seres humanos que están pasando por un momento difícil. La exposición mediática a la presión de los fans y las consecuencias legales pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Y amigos, así como el chisme nos mantiene al borde del asiento, debemos ser conscientes de que la vida de estas personas se está desarrollando, en parte, ante nuestros ojos. Por eso siempre es importante ser respetuosos y empáticos. La privacidad en el mundo de las celebridades es un bien escaso. La intrusión de los medios, los paparazzi y las redes sociales puede ser invasiva y dañina. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay una persona con sentimientos y emociones. En resumen, hemos hablado sobre la escandalosa ruptura de Andy y su ex, y sobre la exigencia de una suma millonaria. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta petición, desde acuerdos financieros hasta daños a la imagen. Y hemos visto que detrás de este drama hay una historia compleja con diferentes aristas. Hemos desmenuzado los rumores, las especulaciones y las posibles consecuencias de esta batalla legal. Hemos hablado de dinero, de acuerdos prenupciales, de promesas incumplidas, de daños a la imagen y de sufrimiento emocional. Hemos visto que detrás de la fachada de glamour y éxito se esconden las mismas emociones, los mismos sentimientos y las mismas preocupaciones que todos nosotros. Quiero agradecerles muchísimo por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. Me encanta leer sus comentarios, así que cuéntenme qué piensan sobre esta situación. ¿Apoyan a Andy? ¿Creen que la exigencia es justa? ¿Qué creen que pasará en el futuro de esta historia? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus teorías y sus reflexiones sobre este tema tan polémico. El debate, la discusión y el intercambio de ideas son fundamentales para comprender la complejidad de este tipo de situaciones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún chisme nuevo. Los espero en mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo del espectáculo y destripando los secretos de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. Recuerden, el mundo del chisme es un pozo sin fondo, siempre hay algo nuevo que descubrir.